Hola y bienvenidos. En este video les traigo un tema que me han pedido en el canal, que es el overclock de memoria RAM y específicamente en el ASRock Desk Mini A300, aunque es un proceso que se puede aplicar a distintos PCs, pero sí va a variar ligeramente, fundamentalmente en la interfaz que tenga cada una de las BIOS de las placas madres que ustedes van a utilizar. En primer lugar, en nada de lo que sea tecnología soy un especialista, soy simplemente un aficionado que comparte esta afición con ustedes, y específicamente en overclock tampoco me considero un especialista. Aquí solamente voy a compartir con ustedes el método que me ha dado resultado, que por lo demás es bastante conservador. No llevo nada al extremo, ni en velocidades, ni en voltajes, ni en temperatura. No soy para nada un referente en esta materia, pero para los que sepan menos que yo, este video de algo les puede servir, a lo menos de manera introductoria. Número 2. Tienen que saber que haciendo overclock a cualquier pieza, pero en particular las memorias RAM, van a afectar la estabilidad de su sistema. Hay medidas paliativas para eso, pero una posibilidad en todo este proceso de overclock es que tengan reinicios, que el sistema se congele o que derechamente no parta, cuestiones que trataremos en este video. Además, si es que llegan a realizar ajustes en el voltaje de las piezas, en particular la memoria RAM, ya se acercan a una zona en que pueden dañar físicamente a los componentes. Así que saquen bien sus cuentas, si vale la pena o no este riesgo, para qué ocupan el PC, porque si es para trabajo y es algo muy importante, probablemente no les convenga arriesgar estabilidad por una mejora en desempeño que es muy pequeña. Así que realizadas todas estas advertencias, pasemos a lo medular de nuestro video. En primer lugar, para acceder a nuestra BIOS tenemos que encender el computador y rápidamente apretar la tecla suprimir. Eso es en la generalidad de las BIOS, en que con suprimir pueden entrar a la misma. En algunas otras raramente les va a pedir que presionen F2, pero generalmente será la tecla suprimir. En este caso, en la BIOS del ASRock Desk Mini A300, les aparece esta pantalla principal donde se indica el procesador, la velocidad, distintas características. Para ir al apartado de las memorias RAM, nos vamos a la segunda opción que dice OC Tweaker. En OC Tweaker vemos que hay varias opciones. En este caso partimos con la frecuencia de la CPU. Aquí tengo instalado el AMD Athlon 200GE. Menciono eso ya que el Athlon 200GE solamente se le puede acompañar con memoria RAM de hasta 2666 MHz. Pero vamos al segundo ítem, donde dice The RAM Timing Configuration. Ahí ya tenemos la frecuencia de la memoria RAM y podemos pinchar en la velocidad para seleccionar qué velocidad necesitamos. Yo recomiendo que antes de hacer un overclock de su RAM, investiguen un poquito en foros con el mismo modelo que tengan ustedes hasta qué punto llegan los overclock más o menos razonables. Naturalmente es distinto hacer un overclock a 3000 MHz de una memoria que originalmente viene a 2400 que una memoria que originalmente viene, por ejemplo, a 2800. La manera en que yo lo hago, por ejemplo, si dicen que el overclock de la memoria generalmente llega a 3000, derechamente pongo 3000, aprieto F10, grabo e inicio. Si tengo suerte y parte todo bien y llego a Windows, realizo algún test de estrés. Puede ser AIDA 64, puede ser Prime 95, que ambos test tienen opciones para chequear la memoria RAM. Eso no garantiza que va a estar sólido el sistema. Si es que no se cae y aguanta el test un día, lo más probable es que el sistema esté muy sólido. Pero si se les cae a los 5 minutos o se les cae incluso antes, claramente tenemos un problema de estabilidad. Tampoco hay una receta de cuánto tiempo se puede correr un test de estrés. Yo he tenido, por ejemplo, test de estrés como el Prime 95, que lo he dejado desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana del otro día, y ha pasado que corriendo X juego se ha caído el sistema igual. Así que tampoco correr test de estrés le garantiza 100% que el sistema va a quedar estable. ¿Cuál es el siguiente paso que pudieran intentar sin modificar voltaje? Las latencias. Y en esta placa madre, para modificar las latencias tienen que seleccionar la siguiente opción, The RAM Timing Configuration. Ahí le aparecen una serie de números, pero el más importante es el que dice Cache Latency. No me pidan definiciones y exactamente qué hace cada uno de estos números, porque la verdad que tampoco lo sé, pero sí sé que mientras más altos sean estos números, la memoria va a ser un poco más lenta, pero va a ser más fácil que logren mayores megahertz en el overclock. Y aquí tiene que haber un equilibrio, porque la idea es que tengan la mayor velocidad posible en megahertz con la menor latencia posible. Si quisieran a todo evento tener 3000 MHz y justo su memoria se les cae un poquito antes, una posibilidad aquí sería, por ejemplo, pasar de 18 a 19 y aumentarles a todos estos números, por ejemplo,
uno más, que quedara 19, 19, 19, 19 y por ejemplo 44, 45. Yo no lo he probado, no sé qué tan estable será ahí, pero sí tienen que saber que la latencia tampoco puede ser muy alta. Esta latencia en 18 ya es alta, para Ryzen no es lo ideal sería tener un 16, pero este equipo yo no lo ocupo por alta performance y yo aquí casi no me meto. Pero como digo, mientras más altos sean estos números, vamos a tener la memoria más lenta, pero va a ser más fácil que llegue a mayores megahertz el overclock. Y habrá que ver el balance, si salimos con una memoria final más rápida por la vía de tener más megahertz y latencia más alta, o si finalmente no obstante haber subido mucho los megahertz por el hecho de haberse empeorado tanto nuestra latencia, al final del día igual el resultado es peor. Así que hay que sacar las cuentas de eso. Este es un tema que yo no ocupo habitualmente. Ahora vamos al último tema que tiene que ver con el overclock de la memoria RAM, la modificación del voltaje. En este caso, esta memoria viene de fábrica a 1.2 volts. Aquí ya hay que entrar a tener cuidado porque pueden dañar las piezas. En general, por lo que yo he leído, las memorias RAM que vienen a 1.2 volts pueden aguantar más o menos 1.35 sin mayor problema, pero sí, para ser responsable con esto es ideal que puedan ver con el modelo específico de RAM que tienen, buscar en los foros a ver qué se dice al respecto. Y las memorias que vienen originalmente en 1.35 volts recomiendan no pasarlas mucho más allá de 1.4. Yo también en general aquí no modifico voltaje, yo mantengo las memorias RAM a 1.2 volts y que es el voltaje original, y si es 1.35 lo mantengo 1.35. Pero en el caso de alguien que quiera lograr mayores velocidades y el sistema no está estable, puede lograr mayor estabilidad ya sea modificando las latencias que ya vimos o subiendo el voltaje. Y en este último caso ya entramos sí a zona de riesgo. También podría pasar que en este cambio de velocidad o de voltaje o de latencia el computador simplemente no parta, y para eso hay una solución que pasa por resetear la BIOS. Para ello hay algunas placas madres que traen un botón de reset de BIOS, que eso es lo más cómodo que hay, pero en el caso de aquellas placas madres que no tienen este botón dedicado, como es la placa madre del ASRock DeskMini A300, hay pines que deben hacerse contacto con un objeto metálico, generalmente un desatornillador, y en que uno lo presiona un par de segundos con el equipo desconectado de la corriente y se resetea la BIOS y uno parte como si el computador estuviera nuevo, así que hay que volver a setear todo, pero como quiera que sea, eso le permite partir. En la pantalla estamos viendo los dos pines que permiten en el ASRock DeskMini A300 resetear la BIOS, que está justo al lado de donde va la unidad NVMe. Así que yo diría que los factores a considerar son el punto de entrada que tienen, es decir, tienen que saber exactamente qué memoria tienen, y ahí van a ver más o menos qué pueden esperar de ello, y una buena fuente de información son los foros. Así pueden subir razonablemente la memoria RAM, porque si tienen una memoria RAM de 2400 MHz, difícilmente van a llegar a 3400, es muy poco probable que lo logren hacer. Y en general, si no se maneja mucho en esto, como es mi caso, yo creo que no debieran entrar a modificar latencias ni voltaje, salvo que estudien bastante el tema y consulten en foros con gente que tiene probablemente memorias similares a las que tienen ustedes. En estos tiempos en que las memorias RAM afortunadamente han bajado bastante, en que un kit de 3000 MHz o de 3200 con latencias bastante razonables como CL16 es bastante asequible, si tienen memorias que no son tan rápidas, tal vez pudieran vender las que tienen y comprar unas nuevas, o si tienen ya de esas, la verdad que subir por ejemplo de 3200 a 3400, la ganancia es marginal, es decir, es muy menor, y lo que arriesgan tanto en estabilidad como eventual daño de las piezas es significativo, así que yo creo que casi no vale la pena el overclock. En mi caso, en este PC sí tengo overclock, pero hay que pensar que es un PC que tengo para mirar televisión, no lo tengo para trabajar. En mis dos equipos de trabajo principales tengo memorias de 3200 MHz, CL16 y nada de overclock, absolutamente nada de overclock, fundamentalmente para mantener la confiabilidad de las piezas y especialmente la estabilidad del sistema, porque como digo son PCs de trabajo. Espero que este video les sea de alguna manera útil, les guste y nos vemos en la siguiente.